Pues hola, ¿qué tal a toda mi gente de Team Deportes? Sean bienvenidos a una nueva semana. Ya saben, semanita con semanita trayéndoles una nueva entrevista aquí en su canal con personitas que nos dan la oportunidad de poder platicar con ellos para que nos cuenten sus experiencias, alguna anécdota, cuáles son esos retos que ellos han afrontado en los medios de comunicación. Y pues hoy me encuentro muy feliz porque hoy un amigo y colega me dio la oportunidad de poder entrevistar y pues él es nuestro invitadazo de esta semana en Team Deportes. Él es Manuel Villaseñor. Amigo, te doy la más cordial bienvenida. Gracias por haber aceptado mi invitación. Y no sé si tú quieres agregar algo más, Manu, a esta presentación para las personas que no te lleguen a conocer. ¿Qué tal, amigo? Muchísimas gracias por la invitación. Saludos a toda la gente que está viendo este video. Principalmente me desempeño como comentarista, analista de partidos, que es lo que más me apasiona. También en redes sociales hago un poquito de trabajo en ese mismo sentido, de ir analizando equipos. Vivo en Guadalajara y también hago seguimiento y cobertura de Atlas. De hecho, justamente hoy vengo de conferencia de prensa donde estuvo Gustavo del Prete, nos dejaron pasar un poco al entrenamiento. Ya te iré contando un poquito más de detalles, pero conforme cambia el técnico, van siendo más o menos los minutos que nos permiten grabar en los entrenamientos. Wow, qué padre es, amigo. Pues ahora sí que pues muchas gracias por haber aceptado mi invitación para ser el invitado de esta semana. Y pues mira, ahora sí que yo aquí preparé unas preguntitas que yo te quiero hacer a ti, Manu. Entonces te late si comenzamos con la primera, la cual es, ¿por qué fue, Manu, que tú decidiste dedicarte a esto de los medios de comunicación? ¿Tuviste alguna inspiración? O vaya, ¿cómo fue que tú dijiste que lo tuyo era esto de los medios de comunicación? Espero no extenderme demasiado porque la historia es larga, pero si no tú me vas marcando los tiempos. Pero bueno, desde pequeño me encanta el fútbol, porque también algo que yo apunto mucho es que yo solamente hablo, sé y me gusta el fútbol. O sea, realmente no consumo otros deportes, solamente me quedo en el mundo del fútbol. Y crecí viéndolo desde los 3 años al menos, que creo que tengo un poquito de memoria. Y creo que lo que más me llamó la atención fue el comenzar a narrarlos cuando jugaba videojuegos. Hay una etapa en la que creo que muchos niños, al menos que se pueden identificar con lo que yo también viví, quieres ser futbolista, pero te das cuenta muy pronto que tú no vas por ahí, que no te va a alcanzar y que no es por ahí el sueño. Pero en eso la narración siempre quedaba así como nada más el deseo, pero sin tener muy concreto cómo llegar a ello. Yo no estudié ni comunicación ni periodismo, yo estudié marketing. Y de hecho cuando salgo de la carrera comienzo a dedicarme a marketing digital. Intento también hacer un poco como mi agencia. Las cosas van más o menos bien, después ya no tanto. Y terminé trabajando con una compañía que es de fintech. Y con ellos desarrollar todas sus estrategias de marketing digital. Pero justo ahí más o menos en 2020 o 2021 vi que había un curso de narración deportiva en línea, que para mí ese es el parteaguas, que se llamaba Box Academy. No sé si lo llegaron a conocer, porque creo que ya no está activo el proyecto, pero realmente la iniciativa era muy buena. Fue mi primer acercamiento al decir, oye, me encantaría hacer esto. Tomé el curso, me ayudó bastante, y conforme algunos ejercicios que también nos iban dejando ahí, algunas dinámicas con otros compañeros, todo de forma virtual, creo que poco a poco fui creyendo que me gustaría intentarlo. Y de intentarlo pasó a realmente ya hacerlo en una realidad cuando pedí mi primera oportunidad de trabajar en un canal de YouTube que está aquí en Guadalajara, que tiene alcance nacional, que se llama Zona Food, justamente para narrar y comentar partidos. Y a partir de ahí creo que es cuando ya puedo decir que de ser sueño comienzo más bien a profesionalizarlo. Wow, ok, para entonces se puede decir que poco a poco pues se te fue haciendo realidad eso que querías. Pues imagínate qué curioso es esto, que pues como tú nos los comentas, estudiaste marketing, pero pues después te metiste a este curso de narración. Y ahorita que nos platicas un poquito sobre cómo fue que iniciaste tú en esto, Manu, ¿cómo fueron esas primeras oportunidades laborales que a ti se te presentaron en los medios? Pues justo como tal, yo recuerdo por ejemplo ahí en Zona Food, yo les mandé un mensajito a sus redes sociales, les mandé un demo, que creo que es una parte importante también, el practicar solo en casa, el poderte grabar, ir corrigiendo, y después también el animarte a abrirte al mundo, que es una parte en donde creo que depende como qué tan exigente es uno consigo mismo, ¿no? Y varía de persona a persona, pero siempre es importante que cuando se sientan no tan seguros, pero tampoco tan inseguros, sino en ese punto medios, se arriesguen y puedan grabarse y animarse a enviar demos. Entonces fue lo que pasó, envié mi demo y
después me hicieron una prueba, me acuerdo que mi primer partido fue ahí el Celta de Vigo contra Pumas, pero tal cual me dijeron, es una prueba. Evidentemente, ¿no? Si no te gusta el trabajo, no te puedes quedar y bueno, vendrá ahí otra situación. Pero para mi fortuna, que por cierto en ese primer partido me acuerdo que me costó mucho soltarme y creo que ya en retrospectiva lo puedo entender como que es algo completamente normal. Estaba un poquito nervioso, temeroso por lo que era el partido, pero también estaba muy feliz por haber encontrado ese lugar donde me podían dar la oportunidad. Pasa ese partido, me dicen, oye, pues vamos, vamos trabajando juntos, y así fue como duré 3 años trabajando para Zona Food, que después también yo a ellos les pedí si me podían ayudar a acreditarme para comenzar a cubrir Atlas, y creo que esos fueron como mis primeros acercamientos a la narración, también al ser reportero, y por otro lado, como ahí se narraban 45 minutos y 45 minutos con otro comentarista o otro narrador, fue ahí cuando fui descubriendo mi faceta de comentarista analista y me fui dando cuenta también que me gustaba mucho más incluso, que me gustaba más esa parte lógica, esa parte de la estrategia, y creo que esos fueron como mis primeros acercamientos, y de trabajo también tengo la fortuna de que desde el día uno fue remunerado. Y aparte de esto que nos estás platicando, Manu, ¿hay algunos otros retos que te haya tocado afrontar? Que me haya tocado tal cual así en vivencia como tal, la verdad es que no puedo quejarme. Sabía que el entorno, por ejemplo, en cuanto a las coberturas de Atlas iba a ser, no sé si difícil, pero en lo que se dice de las personas que sí lo cubren, yo recuerdo haber escuchado mucho el de, y es que no te aceptan tan fácilmente, y un montón de cosas que pueden funcionar como en forma de barrera. Pero creo que desde los primeros momentos, por la forma en la que fui haciendo mi trabajo, quería hacer algunas cosas muy diferentes, sobre todo eso, que se enfocara mucho mi trabajo en fútbol y no en lo que pasa alrededor de. Me gusta mucho lo que pasa en el tema de cancha, en la táctica. Entonces fui poco a poco adentrándome en eso, y también haciendo que en las mismas conferencias, que posteriormente alguna vez ya pude también hacer entrevistas, se traten de eso, y creo que la lección que me queda a mí es que siempre y cuando vayas convencido de qué es lo que quieres lograr, creo que no importa tanto si los demás intentan o no poner una barrera, que a mí en lo personal no me pasó. Digo, desconozco si en el primer momento que me vieron o no pudieron haber pensado quién es este desconocido o no, la verdad es que no me lo dijeron, pero creo que poco a poco el tiempo también te va haciendo como que ganes esa confianza también con los que se convierten después en colegas y compañeros, el respeto también que te vas ganando, y creo que esa parte también es importante, y eso podría resumirlo como parte de esas primeras vivencias que llegué a tener y donde yo creía que podía ser más difícil, pero no sé, creo que es una cuestión también de manejo, de enfocarte en tu trabajo, y que lo demás sea algo mucho más externo que no importa tanto. Y ahorita acabas de mencionar algo muy importante, mano, que es la confianza que tú te tuviste a ti mismo para, pues sí se podría decir, aventarte a hacer esto de tu trabajo, porque pues los comentarios negativos siempre van a existir, así como tú lo dices. A mí pues sí me ha pasado de que me dicen, no, es que tú no vas a poder hacer eso nada más son para personas que tienen talento, tú no tienes talento, o sea, muchos comentarios negativos, ¿sabes? Pero yo lo que hago, me concentro en lo que yo quiero lograr, y esos comentarios que no son constructivos, ahora sí que los hago a un lado, y tener esa confianza, como tú lo mencionas, tener esa confianza de lo que quiero lograr, y pues solamente concentrarme en eso. Y ahorita que nos estás platicando un poquito más sobre esto, Manu, algo que yo también siempre he tenido la duda, ¿cuál es la diferencia entre un comentarista y un analista? ¿O qué es lo que tú has hecho ambas cosas? Pero para ti, en tu punto de vista, ¿cuál es la diferencia? Yo podría incluso diferenciarlos en 4 roles normalmente cuando se entra transmisión en vivo de partido. El uno, que muchas veces le llaman comentarista al narrador, pero creo que para mí sería tal cual narrador. Este es el que lleva la emoción y el control y el ritmo del partido. Después creo que se le llama muchas veces comentarista al que comenta el partido, que acompaña al narrador, que bien puede analizar o no el juego. Y eso lo he visto también en algunos personajes que, por ejemplo, quizás no hablan tanto de la parte táctica, pero sí complementan con estadísticas, complementan con el conocimiento histórico, y creo que ese es al que yo le llamaría principalmente comentarista. Después el tercer rol es el del analista. Entonces, en una transmisión cabe un narrador y un analista, o un narrador y un comentarista, y bueno, creo que depende más de las empresas, ¿no? Pero distinguiendo esos roles, el analista creo que es el que sí sabe, le gusta, y tiene la facilidad también para explicar un poco más de lo que está pasando en vivo, en la calle,
que te hablen un poquito más acerca de las estructuras o la formación de un equipo, de dónde está el peligro, incluso cuando pueden ir un poco más allá intentando predecir qué cambio debería ser el que deba modificar el técnico. Ese tipo de cosas para mí es lo que define a un analista, y terminaría a lo mejor con el reportero de cancha, que creo que queda mucho más claro que su rol es comunicar todo lo que puede ver, que en la transmisión no se ve o no se percibe porque él está mucho más cercano. Pero creo que esas serían las diferencias que yo acotaría. Siempre tiene que haber un narrador y siempre tiene que haber un comentarista o analista, y he visto que en algunas transmisiones combinan que haya narrador, comentarista que no es tan táctico y un comentarista analista que sí puede analizar un poquito más esas situaciones. Entonces se podría decir que pues esas son las principales diferencias, ¿no, Manu? En estos roles que nos estás mencionando. Y tú, Manu, ¿qué es lo que más disfrutas de tu trabajo en los medios? Creo que tal cual es estar al aire en un partido en vivo. Creo que desde que inicié era lo que yo soñaba. Entiendo que también por es también, debatiendo, por ejemplo, la parte de la polémica también, aunque no soy tan partidario de incendiar porque sí, me gustan los programas de polémica, pero realmente cuando yo comparo el cómo disfruto estar en un programa contra cómo disfruto estar en un partido, para mí ni siquiera tiene comparativa. Estar en un partido, meterme esos 90 minutos a estar viendo lo que sucede en la cancha es lo que más disfruto de la profesión, y también que hay una distinción importante entre hacerlo desde cabina y hacerlo desde el estadio. Afortunadamente también, porque nunca me había tocado, desde que entré a TUDN Radio ya pude hacerlo también desde el estadio, y la verdad es que la experiencia cambia completamente. Creo que la mayoría de los que están en medios y transmisiones van a coincidir. Lo mejor que hay es estar dentro del estadio para poder comunicar lo que sucede y sobre todo llevar la emoción que estar pasando realmente ahí en vivo. Y ahorita que nos platicas eso, que tú disfrutas más estar pues en el estadio, amigo, ¿por qué? O sea, ¿cuál es la diferencia de estar en una cabina y estar ahí presente en el estadio? Para ti, ¿cuáles son esas diferencias? Voy a regresar incluso un poco cuando trabajaba en Zona Food, por ejemplo, que es un canal de YouTube que no tiene derechos de transmisión. No se puede utilizar, por ejemplo, audio ambiente, que parece mínimo, pero realmente yo que lo viví, es un cambio crucial en la transmisión, incluso en el cómo uno puede interiorizar el partido para transmitírselo a la gente. Entonces, cuando solamente tienes la imagen, pero no tienes audio y no te puedes meter en el partido, para mí ya como que te falta algo. Después, cuando me tocó estar en cabina, ya con audio ambiente, porque tú en el radio tenían derechos de transmisión, creo que yo ahí pude comparar y dije, solamente el tener el audio y los audífonos puestos te hace sentir un poco parte del estadio mismo. Y creo que al menos desde el gusto del fútbol, el escuchar cómo sube y baja la emoción de la gente también hace que tú puedas subir y bajar la emoción conforme a lo que realmente está sucediendo ahí. Pero cuando pasas al estadio, entonces pasan otro montón de cosas. Por ejemplo, algo de lo que también creo que el aficionado se queja mucho, ¿no? Los comerciales. Aunque no he trabajado propiamente para televisión, me ha tocado estar del lado aficionado, y creo que hay muchos detalles que no se pueden ver justamente porque o se va comercial o porque entra una repetición o cualquier otra cosa. Pero cuando estás en el estadio, o sea, realmente te puedes dar cuenta de cualquier detalle y ni siquiera te puedes enfocar, sobre todo en radio. Como no hay imagen, otra cosa en que enfocarte más que en todos los detalles que están sucediendo. Por ejemplo, el poder elegir también cuando tienes decisión de la banca, el poder elegir pues, si se saca un tifo. Cuando estás en cabina, únicamente la toma que te muestren del tifo es lo que puedes describir. Pero cuando estás en el estadio puedes ver muchos más detalles, puedes también, creo que para mí lo más importante, captar la sensación de la gente. Los típicos, por ejemplo, también que pueden pasar, ¿no? Cuando piden la salida de un técnico, todo ese tipo de cosas se magnifican cuando tú estás ahí, cuando lo estás escuchando y cuando puedes quizás ser un poquito más sensible a lo que realmente está sucediendo. Entonces se podría decir que pues sí, prácticamente se disfruta más, ¿no, amigo? Estando ahí en el recinto, en el lugar de los hechos, pues se disfruta obviamente más por todo lo que nos estás platicando que puedes ver, por todo lo que sucede, y pues eso es lo padre. Y oye, Manu, de todas las coberturas que a ti te ha tocado estar, amigo, ¿hay alguna en especial que a ti te recuerde mucho, así que fue algo increíble para ti, que te haya marcado mucho? Es difícil. Creo que, por ejemplo, me acuerdo mucho de ese primer partido de que fue el Pumas contra Celta. Me acuerdo mucho que, por ejemplo, mi prueba como tal en TUDN Radio fue haber estado en la final de Champions del Madrid contra el Borussia Dortmund, pero no en el partido, sino en los programas previos y post.
creo que como que la primera vez te marca un poquito y hace que tenga un significado simbólico personal mucho mayor. Y también diría que la Eurocopa. La Eurocopa, aunque también obviamente eso fue a distancia, fue desde la cabina, creo que la Euro yo la disfruté muchísimo. Fue como ese paso enorme que para mí fue el poder ya estar en TUDN Radio, que para mí era muy importante, era parte del sueño, y vivirlo con la Eurocopa, que es un torneo que también me gusta, o sea, en lo particular, Euro y la Copa del Mundo son para mí los dos mejores torneos que hay a nivel de selecciones y que realmente sí espero y busco ver lo más que pueda. Y ahora estar del lado donde, siendo mi primera Euro, podía comentarla, analizarla, estar del lado del micrófono para contarle a la gente lo que estaba pasando, creo que esa podría ser una de las más especiales, pero para mí, por ejemplo, que además, aunque cuando paso transmisión lo dejo de lado, pero que soy aficionado al Atlas, cada vez que voy al estadio y cada partido que es emocionante, que además desde el último año han sido muy emocionantes más allá del resultado, creo que cada partido para mí en el estadio, siendo de Atlas, tiene un valor también muy aparte a todo lo demás que hago. Me acuerdo mucho, por ejemplo, por cómo se vivió, y parece que es un partido de menor rango, pero el Atlas Puebla del torneo pasado, donde lo iba ganando Puebla, no me acuerdo si 2-0 o 2-1, pero remonta Atlas en los últimos minutos con gol de Yuca en el 3-2. Creo que también fue uno de los que, justo ahora que me lo preguntas, me vino primero a la mente. Fue un partido muy especial por cómo se vivió el contexto, por la voltereta, por la gente, por un montón de situaciones que se disfrutaron desde el estadio. Entonces creo que esos son como esos eventos que han marcado un poquito más lo que hay en mi memoria. Ahora sí que pues son prácticamente experiencias pues inolvidables que tú nunca te imaginaste que ibas a poder vivir, estar ahí presente y que pues ahora ya lo puedes estar contando así como lo estás haciendo aquí, amigo. Y oye, también otra duda que yo siempre he tenido, por ejemplo tú, ahorita que nos comentaste al inicio que venías de una conferencia de prensa, ¿cómo es tu preparación para cuando tú asistes a una conferencia de prensa? ¿Tú ya llevas tu pregunta, si es que te da la oportunidad de poder hacer tu pregunta, o al instante formulas tú tu pregunta, o cómo es esa preparación, Manu? Sí, por ejemplo, en Atlas en específico, porque la verdad es que no he cubierto a ningún otro equipo, puedo hablar desde esa experiencia, incluso del proceso un poquito más atrás del hecho mismo de la conferencia. Normalmente en un grupo de WhatsApp avisan un día antes que va a haber conferencia de prensa, hay que registrarse, hay que registrar placas y todo para todo ese proceso, digamos, ya más de seguridad y poder acceder como tal a la conferencia. Y eso es como la parte, digamos, más administrativa del proceso. Luego también ellos te dicen con quién vas a tener la conferencia de prensa y me gusta muchísimo el poder contextualizar lo que está viviendo el jugador. Por ejemplo, ahora que fue Gustavo del Prete, entender que, por ejemplo, Atlas juega contra Pumas. Y a partir de ahí, saber que Del Prete también jugó en Pumas y que puede ser uno de los matices más importantes enfrentar a su ex equipo, el que lo trajo a México, es investigar al jugador, un poco de su trayectoria, sus números, desde todo el contexto del mismo club, porque él llega el torneo pasado, por ejemplo, Atlas. Después también, creo que por lo reciente que ha pasado en Atlas, que eso ya no es tanto como prepararlo, pero creo que tiene que ver con la sensibilidad de estar en el día a día o la semana a semana. Porque la verdad es que tampoco es como que estemos todos los días ahí en la academia, pero creo que al menos una vez por semana sí. Entender que se acaba de ir Gonzalo Pineda, que llega Diego Coca y lo que significa para la gente de Atlas por el bicampeonato, son esos puntos donde uno tiene que entender cuáles son los enfoques que mejor pueden darse. Pero la parte que más me gusta a mí y donde yo suelo enfocar mis preguntas, yo ya, si no conociera Del Prete como tal, tendría que irme a revisar algunos videos de él y resúmenes o partidos, quizás los últimos tres, entender dónde jugó. Pero como me tocó estar tanto en transmisión del Atlas Querétaro como ir a cubrir por mi parte de forma individual el Atlas contra América y estar ahí en el estadio, analizarlo a él y tal, ya no tuve que hacer ese trabajo, pero lo ideal sería eso, para poder preguntarle. Por ejemplo, hoy para mí algo importante era que con Gonzalo Pineda, para no entrar tanto en detalle, él era más como una especie de extremo cerrado y no estaba tan cercano al delantero que Yuca. Pero ahora con Diego Coca, al menos en 2 partidos, ha estado mucho más como si fuera un segundo 9, ligeramente atrás del delantero, y ha cambiado un poquito, lleva 2 goles en los últimos 2 partidos. Entonces lo que yo quise matizar en mi pregunta fue si el cambio de rol lo hacía sentir más cómodo y si realmente esa era la versión o la posición donde él mejor podía desempeñar su fútbol. Creo que primeramente también otra cosa que es importante entender es que
política, intentan ser sinceros, pero que no se puedan meter en problemas ni ellos, ni metan en problemas al club. También con los directores técnicos sucede lo mismo. Y después también pude preguntarle acerca de cómo se conecta con Yuka. Porque como está lesionado Eduardo Aguirre, que es otra información también que yo tenía previamente y el que tomó ese lugar fue justamente Del Prete, quería hablar acerca de qué tan conectado podía sentir que estaba con Yuka y ver si desde la pregunta él podía contestar acerca de algo más personal, de si viene acerca del conocimiento de Yuka porque convive con él, porque hablan, o de dónde viene un poquito eso. Y aparte de hablar de Yuka, habló de otros delanteros, habló también de Diego González, que está jugando la misma alineación junto con Del Prete, de lo bien que se puede entender con él. Entonces, por preguntarle por un delantero, obtuve respuestas quizás de dos jugadores con los que parece que tiene buena conexión. Bueno, entonces sí es una amplia preparación, amigo. Ahora sí que así como me lo cuentas, mano, pues sí es previamente investigar un poquito más sobre el jugador, sobre la pregunta que vas a hacer, para así se puede decir tenerla bien estructurada y más que nada formulada tu pregunta. Y esa es una duda que yo siempre tenía de cómo era esa preparación, ¿sabes? Para ustedes que pues asisten a las conferencias de prensa y así. Yo ya, Manu, me imagino que todo lo que nos has contado aquí a lo largo de la entrevista, de los lugares que has estado, las experiencias que tú has vivido como reportero y así, tú no solamente quieres quedar con esos sueños. ¿Qué sueños tú tienes pendientes por cumplir, Manu? A un corto, mediano, largo plazo. Así que tú tengas esa espinita de que sí o sí tú los quieres cumplir. Creo que perdí ligeramente la conexión, no escuché bien la última parte de la pregunta, amigo, pero... Sí, no te la repito, amigo. Sí, creo que te había escuchado que si tenía una espinita, algo así te entendí. Ajá, si no te la repito, si no lo recorto y lo repito la pregunta. Sí, mejor, por favor, completo. ¿Sí? Gracias. Ajá, sí, a ver, ahí va. Y pues bueno, amigo, ya ahorita que nos estás contando un poquito más sobre todo esto, Manu, de los medios de comunicación, me imagino que tú no solamente te quieres quedar con todo esto que tú has vivido en tu carrera. ¿Qué sueños pendientes tú tienes por cumplir, Manu? Creo que así la escuché. Me preguntas acerca de qué sueños tengo, ¿no? Además de donde estoy ahora, por ejemplo. Exactamente. Sí, ¿Qué sueños tienes pendientes por cumplir, Manu? Ajá. Creo que en general, fuera de medios, dentro de medios, soy una persona muy ambiciosa y creo que también he intentado establecer objetivos que sean realistas, pero también objetivos que son de esos sueños que parecen muchas veces inalcanzables, pero que yo confío que con trabajo los puedo conseguir. Es un proceso y entiendo que lleva tiempo, ¿no? Pero uno de mis principales sueños, o quizás son dos muy relacionados, es que me gustaría alguna vez estar en transmisión para televisión como comentarista, analista de una final de Champions League desde el estadio. Ese también creo que es uno de los que me fijé desde que comencé. Siempre fue como me encantaría estar ahí. Ahora también que, por ejemplo, incluso teniendo derechos, cada vez es menos común que manden a las personas de transmisión directamente a los estadios y más si significa viajar a Europa, por ejemplo, ¿no? Pero creo que eso en Champions y también, evidentemente, que todavía es, creo que el top de lo que existe en medios de comunicación, en el fútbol en específico. Me gustaría también ser parte de una transmisión como comentarista, analista de una final de Copa del Mundo. Creo que esos son mis dos sueños máximos y incluso van incluyendo estar en el estadio, porque creo que una final del mundo, si un partido, sin menospreciar, de Atlas Puebla se vive muy diferente en cabina y se vive muy diferente en el estadio, no quiero ni siquiera entrar en comparativas de lo que debería ser en una Copa del Mundo o una final de Champions. Creo que esos son los dos sueños que tengo más establecidos. Ahora sí que son tus objetivos, ¿no, Manu? Que pues tú tienes pendientes por cumplir, que sí o sí tú los quieres lograr. Y pues bueno, Manu, finalmente yo te quiero preguntar a ti, ¿tú qué consejo le darías a todas esas personitas que quieren dedicarse a esto de los medios de comunicación deportivos? Creo que pueden ser muchos. Ahora, por ejemplo, que mi camino no fue, digamos, como el tradicional de estudiar desde el estudio incluso, ¿no? De ciencias de la comunicación o periodismo deportivo, sino que yo empecé en otro camino. No puedo decir que empecé tarde porque creo que hay un momento para todo
mensaje importante para mí. Yo comencé a pensar en medios de comunicación a 5 o 26 años. Entonces, podría parecer que es tarde, pero creo que al final siempre es un buen momento para perseguir tus sueños. Yo abandoné algunas cositas, por ejemplo, en el inicio, la estabilidad económica que podía tener con mi anterior trabajo por dedicarme a esto. Entiendo que hay mucha gente que puede tener ese temor, pero yo creo que cuando eres consistente, fiel a tus objetivos, vale la pena arriesgar lo que sea necesario. O sea, yo creo que es eso, porque solamente vivimos una vez y que te quedes pensando en que me hubiera gustado estar ahí o me hubiera gustado saber qué se sentía hacer eso, creo que es una de las peores experiencias que te puede quedar cuando seas mayor. Muchas veces dicen que los mayores se arrepienten de lo que no hicieron, pero nunca de lo que sí hicieron. Entonces, yo les aconsejaría eso, que vayan con todo por sus sueños y que cueste lo que cueste, muchas veces también en lo económico, que entiendo que es difícil estudiar, tal cual es difícil, pero hay que sacrificar muchas veces cosas, ¿no? Los jugadores lo dicen y creo que en medios de comunicación sucede también. Para algunas personas que, por ejemplo, la fiesta es su prioridad. Bueno, cuando estás en medios de comunicación tienes que sacrificar muchas veces el poder ir a una reunión, a un cumpleaños, por ejemplo, porque no tienes un horario fijo. Pero todas esas cosas creo que si el sueño realmente es tan firme, lo vale. Entonces hay que luchar por ello. Los segundos hay que prepararse un montón. Cada vez hay más personas que compiten por los mismos puestos, cada vez las personas están más preparadas, siempre hay que buscar estar un paso adelante, no en un sentido de desleal, digamos, sino hacerlo desde el conocimiento, desde la preparación, siempre estar un paso adelante de los demás, o al menos que intenten hacerlo así. Pero al mismo tiempo también que intenten aprender de las personas que los rodean en cualquier esfera, ya sea que apenas vayan iniciando, ya sea que estén en lo más alto, creo que siempre hay personas de lo que se puede aprender. Y tampoco nunca, para los que les toca estar en lo más arriba, nunca menospreciar al que está abajo, porque creo que todo eso es importante, mantener la humildad, el recordar también el trabajo y el camino que llevó para llegar hasta el punto donde se encuentren o al que van a llegar. Creo que eso sería parte de lo más importante, preparación, estudio y que nunca se conformen con estar en un lugar o que nunca se conformen con haber preparado algo, siempre intenten hacer algo más. Si ya creen que prepararon bien un partido, que prepararon bien una conferencia, revisen, regresen y vuelvan a ver si no hay algo que se les está escapando o si no tienen una nueva idea que podría ser esa idea justamente la que sea diferente y les ayude a tener un camino, digamos, más rápido o más exitoso. Creo que sería eso. Pero bueno, hay una serie de consejos, creo que todos están hilados a y que disfruten mucho esto. Disfruten también el proceso, no se enfoquen solamente en llegar a cada día, cada partido, todo eso es muy, muy disfrutable, pero tienen que enfocarse en ello y no solamente estar pensando en el futuro. Creo que todo eso es lo que resumiría como los mejores consejos que al menos yo podría darles y que me hubiera gustado darme a mí mismo. Gracias, pues más que nada por esos consejos que tú nos estás brindando, Manu, que pues tanto a mí en lo personal como a todas las personitas que ahorita estén visualizando esa entrevista, igual aspiran a dedicarse a esto de los medios de comunicación, pues nos van a servir demasiado porque pues nos lo estás diciendo tú que pues te sirvieron demasiado en tu camino de tu preparación. Y pues ahora sí que a ti, Manu, no me queda más que agradecerte tu tiempo que te tomaste nuevamente, como te lo decía al inicio, por haber aceptado mi entrevista, para poderme responder estas preguntitas que yo te realicé a ti y que pues tú muy amablemente me pudiste dar una respuesta. Y pues no sé si tú quieres agregar algo más, Manu. Agradecerte a ti por la invitación, Gustavo, a la gente que pudo ver este video, esperar que les sirva de algo esto. También saber que en un mensajito, todo, puedo responder cualquier pregunta que tengan adicional, de lo que sea, ¿no? Incluso si no es de medios de comunicación, estoy abierto a poder conversar, hablar de fútbol, por ejemplo, que a mí me encanta hablar con un montón de personas de fútbol, sea lo que sea que se dediquen, aunque no estén en medios, a mí no me importa esa parte, me encanta poder hablar mucho de fútbol. Y desearte también a ti mucho éxito, ahora que estás también ya muy cercano a concluir tu carrera, que primero que concluyas con éxito, con felicidad, y después también que destacaría, por ejemplo, que tú ahora que estás comenzando con esto, ya has entendido, y esa parte es muy importante, que hay que comenzar cuanto antes y no hay que esperar a que algo concluya para poder iniciar y empezar a buscar tu camino en medios de comunicación. Creo que eso también es una parte muy importante y felicitarte por eso, porque creo que es fundamental entenderlo, después hacerlo, porque de entenderlo a hacerlo también hay un paso al que mucha gente ya después no se anima. Y animarte también tiene y requiere valor, y esa parte es la que creo que podría valorar mucho y te deseo mucho, mucho éxito.
Muchas gracias por tus palabras, amigo. Créeme que pues a mí me animan un buen Manu y pues sería un gran honor para mí el día de mañana podamos estar compartiendo micrófono o estar en alguna transmisión y que yo ya te acuerdas, Manu, que yo te pude entrevistar hace un par de años y que pues ahora podamos ser compañeros. Créeme que pues para mí sería un grandísimo privilegio, Manu. En verdad, muchas gracias por la entrevista que me acabas de brindar y a todas las personitas que se quedaban hasta el final de ver la entrevista. Gracias por haberla visualizado y recuerden que nosotros nos vemos la próxima semana.